Déjame, empiezo a grabar. Entonces tenemos pues a Cecilia, el título de la ponencia es La ciencia como forma privilegiada de la verdad y los derechos humanos para el acceso a la justicia en Chiapas. Bueno, y Daniela después Economía diversas y desarrollo. Me permito leer una parte de la semblanza que nos hicieron llegar, eh, un poco por los tiempos y también porque, digo, a través de las preguntas y de la exposición también pueden y ahondar en los trabajos que han hecho, ¿no? También es un espacio para que nos conozcamos en este sentido. Entonces, bueno, Cecilia, veo aquí egresada de la licenciatura en Ingeniería Biomédica, maestría en Ciencias en Materiales, doctorado en Procesos Biotecnológicos de la Universidad de Guadalajara. Además, estudió especialidad en Sistemas Electromecánicos en el Instituto de Estudios Superiores de Irapuato y cursa actualmente la especialidad en Dictaminación Pericial en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidata. Su área de investigación es el estudio del hueso, cartílago, tendón y colágeno de diversas especies animales, en particular del avestruz, ya que al aplicar economía circular, residuos de la cría y venta de productos del avestruz han mostrado cualidades químicas y mecánicas muy similares a las del cuerpo humano. Entonces, al aplicar economía circular a los desechos del desarrollo de implantes, ha desarrollado suplementos alimenticios de uso médico, humano y veterinario para mejorar las condiciones óseas en pacientes con deterioro óseo por crecimiento y osteoporosis. El propósito fundamental de su investigación y desarrollo en biomateriales para implantes es que sean de bajo costo para que la población vulnerable del país tenga acceso a dispositivos médicos de alta especialidad a su alcance. Debido al conocimiento que estos materiales requieren, ha diversificado su investigación, hueso, cartílago, tendón y colágeno, al área de ciencias forenses, en donde mediante espectroscopía de Raman ha analizado el deterioro de estas estructuras, logrando detectar los mecanismos de deterioro para desarrollar un software forense para la estimación del intervalo post-mortem, el cual puede ser útil para apoyar el trabajo de los peritos forenses, ¿no? Un tema que también vivimos muy de cerca aquí en todo el país, en Guanajuato, en donde hubo una propuesta incluso de creación de reforma constitucional para crear el Instituto Guanajuatense de Ciencias Forenses, ¿no? En todo el tema de las desapariciones, en general de la identificación forense en sentido amplio, ¿no? Voy a dejarte la palabra de una vez y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Y si quieres proyectar, ahorita voy a conceder el acceso, digamos así, aquí ya está. Bienvenidos a todas y todos también, ya. Voy a silenciar y te escuchamos. Gracias. ¿Sí se ve la presentación? Sí, Muy bien, muchas gracias. ¿El avance también sí se ve? sí, ahora se están viendo las fotos, sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues buenos días a todos. Gracias por su presencia y gracias también al Cuerpo Académico en Desigualdad Social de la Universidad Iberoamericana, Campus León. Y bueno, pues agradezco la oportunidad también de compartir sobre la importancia que tiene la ciencia aplicada y los derechos humanos como forma privilegiada para el lograr el acceso a la justicia en Chiapas. Ella es la doctora Sublang, antropóloga forense del Reino Unido. En el 2006, ella recibe una llamada para ser invitada a colaborar con un caso complejo en donde solo se tiene como evidencia un video grabado de noche mediante cámaras de luz infrarroja. Este video se trataba de una situación de violación a un infante. Las evidencias que existen en esta área de abuso infantil, la mayoría de las veces solo se cuenta con imágenes tanto de video o fotografía de las manos de la persona que abusa de los infantes. Ella analizó
bueno, la doctora analizó este video y se encontró que mediante la luz infrarroja se podía descubrir los patrones de venas en las manos. Y esta tiene una certeza o una precisión del 99%. Entonces, a partir de este descubrimiento que fue logrado gracias a la ciencia básica, en específico la óptica, que es el estudio de la luz, en la escala del infrarrojo se pudo pues detectar quién era el abusador del infante del video de la doctora Sublanc. Y bueno, esto se debe a que dependiendo de los materiales y la actividad de la luz, las moléculas empiezan a vibrar de diferente forma. Entonces, estos materiales hacen un registro y por lo tanto, pues se puede detectar por medio del ojo. No todas las frecuencias de la luz se pueden detectar. Hay un rango de frecuencias y gracias a que esta cámara de video trabajaba en el infrarrojo, se pudo detectar el patrón de venas que tenía la persona que abusaba del infante. Y bueno, pues gracias a la ciencia como forma privilegiada de la verdad y los derechos humanos para el acceso a la justicia, la doctora Sublanc ha logrado tener una base de datos analizando precisamente las venas de las manos. Y mediante esta base de datos que se comparte mundialmente, se ha logrado capturar a diferentes delincuentes, pero en especial pues a los pedófilos. El año pasado, el 9 de junio del 2022, se detuvo a este pedófilo que proviene de Países Bajos y se detuvo aquí en México gracias precisamente a la ciencia aplicada. Y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre la ciencia como forma privilegiada de la verdad y los derechos humanos para el acceso a la justicia en Chiapas, desde el enfoque de la identificación humana mediante el análisis del sarro dental. Esta investigación está sustentada en dos de los objetivos sostenibles de la ONU. El 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17, alianzas para lograr los objetivos. El contenido de esta presentación son los 9 puntos principales de una investigación científica, las perspectivas y las consideraciones legales bioéticas. Y bueno, pues es muy importante comentar que no es un secreto que en el país pues tenemos una crisis forense en los 3 niveles de gobierno. En el 2019, las Naciones Unidas registraron 357 asesinatos y 30 desapariciones forzadas de los defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas en 47 países, y México es uno de los países que presenta, como ya lo sabemos, alto índice de asesinatos, desaparición forzada, fosas clandestinas, por lo tanto, crisis forense en todo el país. Y bueno, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación tiene una base de datos en donde ha registrado datos históricos con respecto a la desaparición. Tienen registrado desde 1962 hasta la fecha. Y si podemos aquí observar, a partir del 2008 empieza el aumento de la desaparición forzada. Durante ese año, nosotros tenemos como presidente a Felipe Calderón. Y bueno, la situación forense con respecto a los peritos forenses es una situación compleja debido a que hay un gran número de fosas clandestinas y estas fosas tienen cuerpos desmembrados o en avanzado estado de descomposición. Esto hace que el trabajo todavía sea más complejo todavía. Hay diferentes sistemas de identificación humana, desde huella dactilar, reconocimiento de voz, control mediante lectura del iris, palma de la mano,
lector de venas, que es el que les acabo de platicar, confrontas genéticas, huellas dentales, en específico de mordedura, y análisis de tatuajes. Sin embargo, la delincuencia va más allá de, pues sí, va más avanzada que nosotros con respecto a la ciencia y su desarrollo y su aplicación. Esta es una imagen de un cuerpo en donde pues tenía un tatuaje y las personas estaban interesadas en que no se le identifique a esta persona. Por lo tanto, pues se trató de borrar el tatuaje. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué la delincuencia está interesada en que no se le identifique a la persona? Tengo ya casi 3 años conviviendo con los expertos forenses y les he preguntado cuál es su hipótesis, qué hay detrás de ocultarlo al cuerpo y no permitir que los familiares los encuentren y se cierre este ciclo de dolor. Ellos afirman que es una actitud de prolongar el dolor. Vamos a hacer sufrir, no solo te vamos a desaparecer a ti y matar, sino que vamos a hacer sufrir a tu familia también. Esa es la postura de los peritos forenses aquí en Jalisco. Y bueno, ¿cuáles son los antecedentes con respecto a la desaparición forzada y las fosas clandestinas? Bueno, pues se tiene reportado que los estados de Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima y Veracruz son los estados en donde más se han encontrado fosas clandestinas y evidentemente estas fosas clandestinas tienen cuerpos en avanzado estado de descomposición porque no se encuentran de forma oportuna. ¿Cuál es la situación actual de Chiapas en específico? Se tienen reportadas en la Comisión Nacional de Búsqueda y Secretaría de Gobernación 6,329 personas desaparecidas y en todo el país 113,228 personas. Y bueno, ¿quiénes encabezan los estados con más desapariciones? Son Jalisco y el Estado de México. También se reportan personas extranjeras desaparecidas, siendo aquí pues en México evidentemente la nacionalidad en donde más mexicanos están desaparecidos. Predominan los hombres con respecto a las mujeres, hay más hombres desaparecidos que mujeres. Sin embargo, hay un dato interesante con respecto a Chiapas. Ahorita lo vamos a ver. De manera general, las edades en las que se encuentran más personas desaparecidas lo vemos entre los 15 y 19 años con respecto a las mujeres. Y con respecto a los hombres, tenemos desde pues sí, los 15 años hasta edades de 55, 59 años. La base de datos que les acabo de mostrar es solamente como, pues nos da un panorama general de lo que sucede en el país, debido a que muchos familiares solicitan que no se haga pública la información de su persona que está desaparecida por motivos de seguridad. Y bueno, con respecto al marco teórico de lo que les quiero proponer, el análisis del sarro dental, nosotros sabemos que la materia pues se divide en macro y micro. A escala macro tenemos la Vía Láctea, sistema solar, biosfera, y a escala micro tenemos partículas subatómicas, átomos y biomoléculas. Y dependiendo del nivel al que estemos hablando, pues es la forma de poder medirla y cuantificarla. Hablando en términos de estructura muy pequeña, pues tenemos una molécula muy sencilla, que es la molécula del agua. Esta está formada por hidrógeno y oxígeno, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y algo muy importante es que estas moléculas están con cierto orden.
y a cierta distancia. El hidrógeno se encuentra a 104.45 grados espaciado de un hidrógeno del otro, y la distancia que hay con respecto al oxígeno es de 95.84 picómetros. ¿Sí? Esta es la estructura del agua. Ahora imagínense todo lo que vemos en nuestro universo. Bueno, pues estos materiales que hay en el universo, pues vibran de diferente forma dependiendo de la luz y de la oscuridad. Hace rato yo les platicaba sobre la escala del espectro que observan nuestros ojos. Bueno, pues hay espectro que no podemos detectar porque nuestros ojos, la naturaleza de nuestros ojos, pues no lo permite. Sin embargo, dentro de la escala de lo que sí se puede ver, podemos detectar estos modos vibracionales. Cada material vibra de diferente manera y esta energía de vibración, pues tiene un registro, lo podemos registrar. ¿Cómo se puede registrar? Pues registrando este tipo de movimientos. Algunas moléculas vibran en vertical, otras en horizontal. Y este descubrimiento lo hizo Sir Raman en 1978 y se le llamó la dispersión Raman. En esta imagen que ven gráfica, vemos a la dispersión Rayleigh, en donde una molécula puede vibrar muy alto y luego, cuando deja de recibir la luz, vuelve a quedar en el lugar de origen. Luego tenemos al Raman-Stokes, en donde vibra la molécula, alcanza cierto nivel, que es el nivel verde, deja de recibir la luz y ya no se posiciona en el mismo lugar, sino que queda un poco más elevada la vibración de la molécula. Y hay otra que se llama anti-Stokes, que sí regresa al estado base, pero ya estaba vibrando en otro nivel. ¿Sí? Entonces, este es el marco teórico del estudio del espectro de la luz con respecto a la dispersión Raman. Existen equipos que pues trabajan bajo este fundamento y nos genera la huella o el patrón o el espectro Raman que ustedes ven del lado derecho, y es el que se analiza para identificar los materiales. Con respecto a los materiales, como sabemos, hay materiales orgánicos e inorgánicos. Nosotros trabajamos con luz fría, la escala de los azules, para no destruir las muestras. La doctora Su descubrió el patrón de venas en las manos a escala infrarroja. ¿Cómo analizamos la huella dental del sarro? Bueno, pues la analizamos tal cual, tomando una muestra del sarro, o a veces se puede analizar tomando todo el diente. Y entonces se hace un patrón de la huella, como lo que ven en la imagen derecha, de tal forma que se puede contabilizar y detectar lo que hay en ese sarro dental o en ese diente. Aquí del lado izquierdo les muestro un trozo de 100 micrómetros de sarro. En medio se encuentra la huella Raman y es un análisis que se hizo a 18 adultos en donde se encontró fosfatos de calcio, magnesio, cloruro de carbono, hidroxiapatita, huitloquita, octacalcio y brushita. Las dos materiales que están en rojo, huitloquita y brushita, es el material que para nosotros era distinto. Tuvimos que investigar a qué material se referían y bueno, pues es un material que en el caso de la huitloquita fue descubierto en Estados Unidos en 1940 y brushita en Nueva Esparta. Entonces, si se fijan, los materiales que se encuentran en los dientes, pues están muy relacionados al lugar de origen en donde estuvo la persona o ha estado la persona. Y esto nos ha dado las pistas para poder aplicarlo en la ciencia forense
y poder identificar de dónde era este cuerpo desmembrado y en avanzado estado de descomposición. Con respecto a la hipótesis que nosotros estamos manejando, tenemos que la técnica de espectroscopía de Raman y la arqueología experimental permiten identificar y analizar las diferentes composiciones químicas y la cantidad de fitolitos de especies comestibles en el sarro dental de poblaciones actuales, y de esa manera poder realizar analogías a los grupos sociales del pasado de acuerdo con la región del país a la cual perteneció el individuo en vida. ¿Sí? Entonces, los alimentos no son iguales al norte, al centro y al sur del país. Por eso podemos detectar de dónde era este individuo que se encontró en una fosa clandestina. El objetivo general, pues, es caracterizar el sarro dental de individuos mediante espectroscopía de Raman y técnicas de arqueología experimental con el fin de determinar el contenido de fitolitos y su composición. La metodología, pues, es un estudio experimental transversal. Se analiza el Homo sapiens, iniciamos en Jalisco, pero es algo que se puede replicar en todos los estados y evidentemente en Chiapas. El control positivo es la base de datos que tiene el INEGI con respecto a los cultivos y alimentos que en cada estado se consumen. Los criterios de inclusión, pues, son hombres y mujeres, cálculo de sarro dental. Los de exclusión son infantes y de eliminación es la placa dental. Nosotros estamos analizando el puro cálculo, es decir, cuando el sarro se vuelve piedra. Los métodos, pues, son cuatro pasos: procuración de muestras en los diferentes institutos de odontología, dentistas, el análisis con espectroscopía de Raman, la arqueología experimental y la quimiometría. La quimiometría trata de hacer el modelo matemático que represente este fenómeno. Analizamos 20 muestras de cada municipio. Y este proyecto se realiza en Chihuahua y en Monterrey, y pues la persona o el investigador que lidera este proyecto es el doctor Abel Hurtado, que se encuentra en CIMAP, Chihuahua. Él nos entregó este oficio para que se nos facilite solicitar las muestras de sarro y podamos avanzar en este proyecto de investigación. Actualmente nos han entregado de la Universidad UNE las muestras. Quienes nos dan las muestras son los estudiantes en odontología. Y bueno, ¿cómo es que se obtienen las muestras? Se limpian los dientes de los pacientes, se coloca el sarro en gasas, se enumeran y se clasifican como masculino y femenino, la edad del paciente, y se guardan en tubos Eppendorf para posteriormente analizarse mediante espectroscopía de Raman la huella de los fitolitos, con la finalidad de construir una base de datos comparado con lo que hay en la base de datos del INEGI, y de tal forma que podamos también observar los detalles a menor escala con respecto a lo que hay en los dientes, precisamente. Como conclusión, bueno, pues es muy importante que para dar solución a la problemática de la crisis forense en el país, desde la ciencia básica es muy importante la participación multidisciplinaria con presencia científica, académica y humana. En Chiapas, ¿qué sucede en Chiapas? En Chiapas recientemente se ha formado el grupo de búsqueda de personas desaparecidas llamadas Madres en Resistencia de Chiapas. Y esto surge a partir de la desaparición del año pasado de una joven que fue secuestrada, armada, y hasta este momento pues no ha sido localizada. He escuchado diferentes posturas con respecto al gobierno, en donde ellos manifiestan, y también las madres buscadoras, la importancia del perdón.
al escuchar a los peritos forenses en donde ellos afirman que por qué no se localizan los cuerpos es porque ellos quieren perpetuar el dolor en las familias. Entonces, pues, parece como ridículo esta parte de solicitar el perdón. Nada más que en mi caso, por ejemplo, no me queda claro qué es lo que se debe de perdonar. Con respecto a las perspectivas, bueno, pues teniendo ya esta base de datos, se aplica Machine Learning y entonces podemos tener un software forense que nos diga rápidamente de dónde es esta persona. Ya hemos publicado algunos avances, pero con respecto al intervalo postmortem, el análisis de cuándo murió este individuo, analizando fibras de colágeno que se encuentran en los ojos y en los cartílagos. También se ha enviado la propuesta a la Cámara de Senadores y Diputados, y esto con la finalidad de pues crear una unidad forense de análisis y evidencia digital. ¿Cuáles son las consideraciones legales y bioéticas que hemos tomado en cuenta para este proyecto del SARRO? Pues el Tratado de Helsinki y el Reglamento General de la Ley de Salud para el Control Sanitario y de Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos. Tenemos un comité consultivo científico externo que está formado por estos 4 doctores, la doctora Karen Esmonde White de Estados Unidos, la doctora Marta Bardaki de Grecia, ellas dos son especialistas en hueso, el doctor Jesús Máximo Montes, que es especialista en tecnologías de la información y ciencia de datos, y el líder del proyecto, que es el doctor Abel Hurtado de CIMAP Chihuahua, quien está proporcionando el espectro Raman. Y bueno, algunos logros que hemos tenido, pues hemos logrado publicar en centros de investigación forense en el extranjero, en la India, en donde están muy interesados en ya conocer pues el resultado de este estudio para ellos replicarlo en su país. Consideran de gran importancia este proyecto debido a que, bueno, nosotros lo aplicamos en ciencia forense, pero en todo el mundo pues surgen tragedias de naturaleza en donde desaparecen personas por cuestiones de terremotos o tsunamis y donde hay que identificar a las personas. Hemos también desarrollado un software forense para el desarrollo del intervalo postmortem y pues hasta aquí es lo que tengo para compartirles. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Cecilia, por esta presentación, ¿no? Que me parece une aspectos técnicos que sinceramente desde personalmente también desconocía, pero con los aspectos quizás más típicos de este cuerpo académico sociales, ¿no? Y de, claro, acceso a la verdad y la justicia. A reservas de preguntas que puedan tener los compañeros, ah, tengo dos cuestiones, una un poco más, digamos, práctica. Esto, es decir, la cuestión del sarro para determinar el lugar, incluso la procedencia y el tiempo post-mortem respecto del hallazgo. Entiendo que son importantes también en esta realidad que vivimos de las fosas clandestinas, entre otras situaciones, sí, accidentes u lo más ordinario, pero digamos lo que más me preocupa en la investigación o lo que vemos aquí es eso. ¿Cómo es esto que nos presentas podría, o hasta qué punto se ha implementado y estado por estado mientras se espera el tema de la ley o en la federación? No sé, se puede proceder, por ejemplo, si en Jalisco ya lo tienen, Guanajuato, el Bajío, individualmente, o sea, con convenios de cada fiscalía, o necesita pasar por la federal o ambas, en fin, un poco el plan político de desarrollo de eso. Y bueno, esa es una.
Y la otra, si puedes ahondar un poquito más como tu experiencia y opinión, cómo esto se conecta con la verdad y la justicia, un poco que nos expliques tu punto de vista. Yo me lo puedo imaginar, pero quisiera ver cómo lo determinas tú. Porque sí, con la verdad o con saber lo que sucedió, lo veo más directo. Con la justicia como tal, o sea, llegar a procuración, impartición y lo veo más lejano. Pero te pregunto a ti si puedes ahondar en estos dos puntos. Los Bueno, apunto aquí, también en el chat. ajá, sí, la primera parte en donde me comentan sobre, me pregunta sobre si se puede replicar en otros estados de forma fácil. Hemos iniciado en Jalisco y con 4 municipios. Sí se requiere la autorización y todo lo que conlleva el proceso de autorización, pues, de las fiscalías, porque los cuerpos que se encuentran están a cargo de las fiscalías. Algo muy importante es involucrar a la sociedad civil para que ellos exijan, bueno, primero conozcan que hay estos avances y ellos exijan la aplicación de nuevas metodologías al cuerpo que ellos sugieren que pudiera ser su familiar. Las confrontas genéticas, pues es una técnica avanzada, pero como su nombre lo dice, necesito un familiar para confrontar con el cuerpo que se encontró. Y pues esto lo hace muy complejo porque, pues, ¿cuántas confrontas tendría que hacer la persona para poder detectar a su familiar? Entonces, sí, sí se puede replicar esto en los demás estados, pero sí se requiere autorización de los diferentes órganos de gobierno, entre ellos, pues, la fiscalía. Con respecto a la otra pregunta de la verdad y la justicia, ¿cómo es que este proyecto aporta? Bueno, pues por lo pronto con la verdad, con saber de dónde proviene estos cuerpos que nos encontramos en Sonora, por ejemplo. Pode Podemos encontrar cuerpos que vienen de Veracruz, de Jalisco y de Michoacán, y pues es importante clasificarlos para darlo a conocer y las personas, las familias dolientes, no necesiten viajar por todo el país para conocer la verdad, sino que sepan a dónde llegar. Y la justicia, pues ya bien lo dijiste, pues tarda en llegar y no es secreto, pues es muy burocrático esto de la justicia. Muchas gracias, sí, 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 coincido. Está Larisa, no sé si puedo quitar tu presentación para vernos tantito. La Cecilia, sí. Bueno, Larisa, Lulú, no sé si alguien más para esta ronda y luego ya vemos, ¿no? Gracias. Ay, no sé cómo puedo quitarla. No, ya está, gracias. Me permití, ya nos estamos viendo aquí. Ya lo Muy tuyo. bien, Sí. muy bien. Dije, ay, no lo puedo quitar, no sé por qué. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Fabricio. Primero que nada, doctora Cecilia, quiero felicitarla por su presentación. En el tiempo que hemos estado compartiendo por WhatsApp y por toda esta interacción que luego se da entre personas que pertenecen a distintas disciplinas, aprovechando las plataformas, que los proyectos, por ejemplo, que se generan a raíz, por ejemplo, de las iniciativas de CONACYT y demás, que fue como nos conocimos, yo tenía muchísimo interés en ver su exposición porque creo que de repente olvidamos la importancia de establecer equipos multidisciplinarios que nos permitan ver los fenómenos desde diferentes ópticas. No voy a mentirle, la cuestión de la desaparición, por ejemplo, en este cuerpo académico es muy importante y se ha abordado y discutido en muchas sesiones y de muchas maneras.
desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva incluso de la política, de la filosofía y demás. Y por esa razón creo que de repente hacen falta estos complementos que son técnicos desde otras áreas y que también abonan para entender circunstancias. Entonces, primero que nada, la felicito. El inicio de su presentación, sobre todo, me pareció realmente hermoso, ¿no? Como un panorama tan difícil como el abuso infantil, que no admite muchas pruebas, bueno, se puede, cuando se quiere, alcanzar evidencia, pero para eso tenemos que inventar técnicas. Entonces, realmente amé su exposición. Muchas gracias por haberse conectado y estoy segura que eventualmente encontraremos la manera siempre esperemos que estos contactos no se pierdan y que usted misma, otras personas que están en su centro de investigaciones forenses, bueno, pues quieran colaborar con este cuerpo académico porque realmente el tema es importante. Ahora, la pregunta es, eh, justamente ayer estaba platicando, fue muy curioso con los miembros de una asociación y algo que nos la pasamos diciendo durante los 40 minutos que estuvimos platicando fue socializar. Tenemos que socializar la propuesta, es necesario socializar este problema. Y usted ahorita acaba de mencionar como resultado de las preguntas que le planteaba Fabricio, bueno, pues que es importante que la sociedad civil conozca esto. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hace de manera específica su centro de investigación para socializar tanto la problemática como estas estrategias de solución y de conocimiento de la verdad que usted acaba de plantear y que también acaba de expresar que es importante que la sociedad las conozca? ¿Y cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan precisamente para divulgar esta información? A mí se me ocurre, por ejemplo, que hay muchos tecnicismos, que hay un lenguaje especializado muy específico, pero quizá hay otras problemáticas por las cuales se dificulta la socialización del problema y del maravilloso trabajo de investigación y las técnicas que ustedes han realizado. ¿Me podría contar? Sí, bueno, pues la primera problemática que tenemos es la apatía social. Se ha dejado, sí, se tiene como en cierto abandono a este grupo vulnerable de las personas que tienen algún familiar desaparecido. Entonces, por parte también de nuestro gobierno, del estado, es un tema como tabú. Entonces, sí ha sido muy difícil hacer divulgación de este tipo de proyectos para poder apoyar a la búsqueda de sus familiares. Entonces, pues, ¿qué ha hecho las instituciones? Pues prácticamente casi nada. La Universidad de Guadalajara lo que sí hizo fue en un evento en un centro pues importante de la universidad, se me otorgó un reconocimiento, se hizo público en la Gaceta de la universidad y fue todo lo que se ha hecho. Entonces me parece que pues sí, sí es como importante hacer la divulgación, pero en este momento no se me ocurre cómo, y me da gusto haber llegado pues también a su grupo de investigación para hacer el efecto dominó. Perdón, nada más rápidamente, sobre todo porque creo que podemos plantear como la posibilidad de que hay dos posibles grupos de públicos, ¿no? Primero es divulgar a la sociedad en general, pero también es hacer un trabajo de divulgación y sensibilización con las personas, no, no sé cómo decirlo de otra manera, pero lo voy a decir de esta forma, que son el público meta más inmediato de su trabajo, que son precisamente colectivos de búsqueda, familiares, etcétera, porque a lo mejor el conocimiento de este tipo de procedimientos y técnicas permitiría que que sus justas exigencias, peticiones, pues adquirieran otro carácter, que ellos supieran que pueden pedir, que se puede exigir de manera inmediata para sus procesos, para localizar a sus familiares, pero también a nivel de qué le podemos exigir a las autoridades, por ejemplo, para realizar leyes, propuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Así es.
Sí, me parece muy buena observación. Muchas gracias. Yo he tratado de conectarme por Facebook con las líderes de las madres buscadoras, por ejemplo, de Sonora. Se llama Cecilia también, pero no admite mensajes. Yo me imagino que también es por cuestiones de protección. Sí, sí está difícil. Me han preguntado también si no me da miedo. Pues realmente no tengo miedo, porque mi trabajo pues está en el laboratorio, al frente de una computadora, al frente de los equipos. El trabajo difícil pues es precisamente el de los peritos de campo, quienes son los que pues se enfrentan a estos peligros con respecto a la venganza, a perpetuar el dolor de las familias. Y quien esté del lado de estas familias, pues corren el riesgo pues de tener alguna represalia eh, por participar en la búsqueda y la identificación de estos cuerpos. Gracias, Cecilia. Y Lulu levantó la mano y creo que ya. Ay, pues muchísimas gracias por la exposición. De verdad estoy pues muy interesada en el tema. Y a mí me gustaría preguntar primero que nada si todo este trabajo que hacen lo hacen a nombre del Instituto de Ciencias Forenses, Jalisciense de Ciencias Forenses. Sí, sí, como tema de tesis para obtener el grado de perito. O ya. Y por ejemplo, me gustaría saber si usted o no alcancé a entender esto, ¿ustedes ofrecen este servicio o las fiscalías los buscan? ¿Cómo funciona esto? No, esto está en desarrollo, es Ok. investigación y desarrollo. Entonces, en cuanto se tenga ya la base de datos, se ofrece el servicio, pero mientras esté en investigación y desarrollo, pues no, están todas las demás técnicas que les comenté. Ah, Sin embargo, pues esta pues apenas inicia. Por eso les comentaba sobre pues la importancia de la ciencia aplicada. ya. Y bueno, en este sentido, no sé si voy a hacer una pregunta correcta o no, porque está en fase de experimentar, pero quisiera saber si me pudiera decir si esta técnica es aplicable a pesar de que el cuerpo sea de larga data. Ah, sí, Sí, sí se puede. ok, Hay muestras reto, como las de cuerpos quemados, en donde tendríamos que analizar, pues quitar dientes para poder analizar con más precisión ese cuerpo que sufrió daño por quemaduras. ok. Y perdón si no entendí bien, pero hasta el momento ya han identificado algunos cuerpos con esta técnica. No, nuestra base Hasta de el momento. datos la hemos construido o la estamos construyendo con muestras de humano vivo. Ok, ok. No, nada más sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su interés. Gracias, Lulu, Cecilia. Creo que, Cecilia, si pudiéramos quedar en contacto, quizás habría interés a conocer parte de este trabajo o detalles específicos aterrizados a la realidad local de cómo están trabajando Fiscalía y colectivos en Guanajuato para justo dar a conocer el tema para que haya esa exigencia, pues tienen mesas de trabajo constantemente y ahí es donde se ventilan
innovaciones o donde presumen innovaciones a lo mejor la fiscalía, pero luego las familias no conocen y a lo mejor podrían hasta preguntar casi inocentemente, pero desde un poco más de conocimiento, a lo mejor con un taller, algo, hablo de, no sé, el próximo año, que supieran de esto un poquito más para que lo pudieran incorporar a su quehacer, a sus exigencias, algo así. Digo, si estás dispuesta, lo podríamos checar Sí, gracias. algunas de ellas que tú les expongas esto y veamos Claro. puntualmente ellas cómo lo podrían preguntar, como muy así, como de apoyo efectivamente, quizás te parece bien. Sí, me parece bien y gracias por querer apoyar la iniciativa. Como les comento, pues es una iniciativa que surge aquí en México por nuestra crisis, pero hay otros países que también les interesa. Los de la India comentaban sobre, así como tenemos un INE y un pasaporte, tener una huella dental internacional. Entonces, Claro, así como ustedes me preguntan si se puede replicar en otros estados, sí, y en otros países para tener pues así como nuestro pasaporte. muchas gracias. Entonces, si no hay más, dejo la palabra a Daniela Mora, no sin antes presentarla, eh, ¿no? Aquí con una breve síntesis curricular, ¿no? Daniela Mora Vera tiene máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar y máster en Desarrollo, temática Economía Social por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. En la actualidad es doctorante en Desarrollo Territorial por Flaxo, Ecuador. De hecho, de ahí es donde nos visita en estos días aquí en León y en Development Studies por el Institute of Social Studies de la Universidad Erasmus de Rotterdam, Holanda. Su línea de investigación abarca el estudio del rol de las economías diversas y comunitarias en el desarrollo de territorios desde una perspectiva crítica. Relacionado con experiencia profesional, trabajó durante más de 10 años en áreas de proyectos de desarrollo, economía solidaria y comercio justo, cooperación internacional, política pública, análisis político internacional, así como también ha ejercido docencia en la PUCE, Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en áreas de historia y teoría de la CRI, cooperación internacional, programas, proyectos de desarrollo, historia del pensamiento económico, globalización y economía política del desarrollo. Actualmente es investigadora del Observatorio Socioambiental de la Inversión China en Ecuador y docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bueno, sin más preámbulo, igual te agradezco, Daniela. Hemos cambiado en esta sesión, somos un poco más heterogéneos de temas, pero pasamos con mucho gusto a escucharte. También si quieres compartir o solo platicarnos, estamos listos. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer por la invitación al espacio. He podido investigar un poco, ¿no? O sea, de qué se trata y me parece súper interesante, un espacio muy valioso. De la misma manera, pues agradecer también a Cecilia su presentación. Bueno, por muchas causas me ha impactado mucho. Como ustedes obviamente conocen, nosotros en Ecuador estamos también experimentando situaciones muy complejas, ¿no? Y bueno, pero de todas maneras, ahora lo que yo voy a presentar sí se va un poco a otra temática y tiene que ver con mi investigación doctoral. De todas maneras, yo igual al investigar un poquito sobre el cuerpo académico, pude ver que también aborda temáticas vinculadas a modelos de desarrollo, a territorios, entonces pienso que puede haber por ahí un importante vínculo. Nada más, tengo un segundito que hay un ruido de fondo, no sé si se escucha, pero voy a cerrar la ventana por aquí. Un segundito. Okay. Entonces voy a compartir mi pantalla.
Eh, ¿Me avisan, por favor, si se ve? Sí, sí se ve. Sí se Sí, ve. Sí. sí se ve. Ok. Aquí me sale como cargando, no sé si... Bueno, entonces, un poquito lento esto. Como les comentaba, lo que voy a presentar hoy tiene que ver con mi investigación doctoral que vengo realizando justamente en Flaxo, Ecuador, con, digamos, una doble titulación con el International Institute of Social Studies en Holanda. Y en términos generales, bueno, digamos que voy a presentar una parte, se enmarca en la problemática de, bueno, los territorios, las economías diversas y el post-extractivismo. Ya, básicamente lo que a mí me interesa investigar y lo que he estado un poco armando, preparando desde la parte teórica estoy justo para entrar ya en la parte de los estudios de caso, la parte de campo. Tiene que ver con qué alcance, qué posibilidad hay de pensar transiciones post-extractivistas desde el poder transformador de las economías alternativas en el territorio. Esto, bueno, siendo una problemática que es cada vez más acuciante. Justo ayer lo mencionaba en una de las clases que tuve la oportunidad de dar como docente invitada acá en la Ibero. Eh, en el caso del Ecuador, por ejemplo, hablamos de que al ritmo actual la explotación de petróleo podría mantenerse solamente unos 7 años más máximo, porque ya las reservas pues están agotándose, ¿no? Entonces, eso, más allá de, evidentemente, las consideraciones sociales, ambientales vinculadas a la problemática del extractivismo, también obliga, ¿no? a pensar en alternativas, porque además de eso, que quizás es más desde el lado desde donde lo abordo yo, está el hecho de que igual el recurso en sí mismo tampoco va a existir por mucho tiempo más, ¿no? También tal vez ustedes conocen, el Ecuador viene de aprobar en una consulta popular hace un par de meses, que no se extraiga el petróleo en la zona del Yasuní, y también que se pare la actividad minera en la zona del Chocó Andino. Entonces, eso también es un importante precedente, ¿no? Porque la misma población ha optado, ¿no? Ha votado mayoritariamente por, pues, no explotar esos recursos. Justamente se hizo una campaña muy interesante desde el punto de vista de movimientos sociales para, bueno, generar una mayor conciencia sobre el impacto que todo esto tiene. Entonces, bueno, digamos que todo eso pone en un lugar de relevancia esta temática, que no es que no la tenga, ¿no? Pero más allá del deber ser, también creo que ya la realidad obliga a pensar en alternativas y pensar en posibilidades. Sin embargo, los estudios sobre post-extractivismo, al menos los que yo he podido revisar, todavía se quedan mucho en una perspectiva mucho más macro, ¿no? O de las grandes políticas que se pueden tomar, pero no examinan cuál puede ser el rol desde los territorios. Y es ahí donde yo he querido un poco entrar en el análisis. Entonces, también una particularidad del caso ecuatoriano es que nosotros tenemos establecido en la Constitución, así como los derechos de la naturaleza, que entiendo que es algo que es muy conocido hacia afuera, que nuestra Constitución tiene el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. También tenemos establecido un sistema económico, social y solidario, ¿no? En la Constitución se establece que los principios de la economía solidaria deben, bueno, guiar, ¿no? Las prácticas económicas, al igual que me parece que está esto en la de Bolivia. Em, Sin embargo, pues la gran contradicción es que todo esto se da en el marco de políticas neoextractivistas, ¿no? Que no, digamos, no han disminuido, al contrario, se han intensificado durante el periodo, ¿no? de estudio, más o menos entre los años 2008-2018, que justamente era el gobierno de Rafael Correa, que es justo, digamos, bajo el cual se estableció este sistema económico, pero se profundizó el modelo extractivista de todas maneras. Entonces ahí hay como una contradicción, y que pues obliga a pensar, bueno, qué transiciones, qué futuro es posible en este contexto. Entonces, bueno,
¿Cómo situar, aunque lo expliqué un poco al inicio, pero cómo he situado este problema de investigación? Primero, ya algunos autores como Alberto Acosta, como Budinas, como Martínez Alier, hablan de los efectos, ¿no?, del extractivismo, que Alberto Acosta de hecho los define como las patologías del extractivismo y dice, bueno, mayoritariamente estamos hablando, existen distintos tipos de extractivismo, claro está, pero en el caso ecuatoriano, pues tenemos la explotación de petróleo, en el momento tenemos también la explotación minera, la minería a cielo abierto, a gran escala, y también se consideran otros tipos de extractivismos, inclusive todo lo que tiene que ver con la presencia de ¿cómo se me fue ahorita el término? Las hidroeléctricas, todo esto, ¿no? O sea, todas estas grandes obras de desarrollo que al final también pues tienen un impacto, ¿no? Entre los efectos que se señalan, ¿no?, está el tema, pues al final del día, de que se genera o se mantiene, se profundiza la pobreza. Es decir, por más que haya una explotación de recursos que aparentemente está orientada a generarle riqueza al país, eso no redunda en una mejor situación de vida de las personas directamente impactadas o en las que, digamos, que habitan en las áreas impactadas donde se extraen los recursos. Un ejemplo de eso es que la zona amazónica, que es justamente donde están los yacimientos de petróleo en su gran mayoría, registra los niveles más altos de pobreza en el Ecuador, ¿no? Y esto es algo que se mencionó muchísimo durante la campaña por el tema del Yasuní, o sea, había esta idea de es necesario explotar el petróleo porque esto va a generar bienestar y tales, y fue como, miren, llevamos muchísimas décadas de explotar el petróleo y eso no ha generado para los propios pobladores de las zonas colindantes mejoras económicas, mejoras en su calidad de vida o sea, no hay tal, ¿no? Al mismo tiempo, también otro efecto importante es todo el tema de la conflictividad socioambiental, es decir, todas estos distintos intereses en juego en el territorio que evidentemente son muy asimétricos y que pues conllevan todas estas luchas por defensa del territorio acompañadas de una gran represión, como hemos podido ver en varios países, ¿no?, de América Latina. Entonces, ante este escenario, ¿cuáles podrían ser las propuestas de salida? ¿Qué hacer? ¿No? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación, estos efectos del extractivismo? Hay algunas opciones allí. Normalmente se apunta a un mayor control nacional de las actividades extractivas, priorizar el crecimiento de aquellas que no se consideren pues tan depredadoras, integrar el sector exportador a la economía para que no funcione solamente como un enclave, pero también se ha hablado de la necesidad de llevar un manejo económico que no se oriente solamente según la racionalidad económica, sino principios de eficiencia y solidaridad. ¿Cuáles serían en este sentido, y es lo que a mí me interesa un poco, las salidas desde el territorio y qué rol debería desempeñar el Estado en este sentido? Es un poco nuevamente enmarcado en el caso de estudio en el cual pues sí, tenemos ya en teoría unas políticas que nos hablan de economías solidarias y tales, pero ¿qué probabilidad vemos de que esto realmente se implemente y sobre todo se sostenga si al mismo tiempo tenemos un extractivismo muy fuerte y pues no se vislumbra mucha salida, mucha transición por el momento? Entonces, bueno, para hablar de las alternativas, ¿no? O sea, hablamos de la necesidad de alternativas al extractivismo, habría que enmarcar, y ahí viene el tema del marco teórico, habría que enmarcar cómo estamos entendiendo las alternativas, ¿no? En ese sentido, perdón que se me está aquí colgando esto, ya. En ese sentido, yo he tomado básicamente dos perspectivas que ya las voy a explicar, pero ya queda claro que cualquier exploración de alternativa posible al modelo de desarrollo en América Latina debe incluir el análisis del extractivismo y sus impactos, justamente lo que mencionaba yo hace un momento, ¿no? Se han presentado ya muchas críticas al modelo de desarrollo, se han presentado también muchas posibles alternativas, pero en el caso que a mí me ocupa, pues he optado justamente por el tema de las economías diversas, y la alteridad, ¿no? Las economías diversas, esta crítica a la perspectiva capitalocéntrica, desde la cual toda práctica económica distinta al capitalismo se considera subordinada a este,
y que por un lado es necesario, ¿no? Como para reivindicar la idea de que, pues, porque más que sea una práctica distinta al capitalismo, no debería ser subordinada. Existen distintas posibilidades, de ahí la idea de las economías diversas. Sin embargo, y eso es un apunte muy interesante, esta es una propuesta de Gibson y Graham. En el caso latinoamericano hay que decir que las llamadas economías diversas no son tan diversas, en realidad son más la regla que la excepción, porque pues nosotros tenemos grandísimos, altísimos niveles de informalidad, y más bien lo que llamaríamos economías diversas son una serie de alternativas de supervivencia, de subsistencia, de trabajo en red que se han venido generando desde hace muchísimo tiempo. O sea, son, como digo, más la regla que la excepción. Y ahí es interesante mirar el enfoque de alteridad, ¿no? Que nos obliga también a pensar un poco, ok, lo diverso sería aquello que no se alinea al enfoque mainstream de desarrollo, pero también, y enteramente al capitalismo, pero también hay que tener en cuenta que no todo lo diverso es automáticamente no capitalista. Existen distintos niveles, ¿no? Hay unos grados, así como niveles de conciencia de quienes participan en estos movimientos, en estas distintas instancias. Entonces se propone la creación de una serie de categorías, ¿no? Que es un poco por donde se intenta abordar esta propuesta. Es importante mencionar, y aquí es donde se hace una relación con el territorio, porque el poder transformador que realmente tengan las alternativas, más allá de la distinta gradación a la que pertenezcan, que tan conscientes sean o si son más una alternativa mera de subsistencia, ¿no? También va a depender mucho de los determinantes de la geografía económica, es decir, en qué medida realmente pueden producir los medios para la reproducción humana y social. Entonces, bueno, un poco después de este recorrido, se define un poco que el objetivo sería poder estudiar prácticas de economía solidaria para contribuir al desarrollo de teoría sobre las posibilidades, ¿no? De las transiciones post-extractivistas, así como de un marco analítico y de herramientas a nivel territorial para tener desarrollar un poco en ese sentido, porque de momento pues todavía no es algo tan trabajado de lo que se ha podido revisar. ¿Por qué la escala territorial? Esta suele ser una pregunta que se me ha hecho algunas veces, ¿no? Y ahí pues se parte de la importancia de entender al territorio como justamente este espacio desde donde pueden emerger las alternativas al desarrollo extractivista, por cuanto es este espacio desde donde se reclama la posibilidad de control de los procesos de reproducción de la vida, ¿no? Es un punto de encuentro para distintos intereses, es un sistema dinámico, pero que es a la vez justamente por ello mismo un objeto de disputa. Entonces, es allí donde yo intento establecer esta relación entre el territorio, lo local, vamos a decir, y las políticas nacionales, ¿no? Macro, que tal vez buscan como generalizarse sin tomar en cuenta algunas de estas particularidades. Y es por eso que considero que es importante también partir de allí. Sí, esto es un poco lo mismo, entonces. Ahora bien, entonces la pregunta viene a ser, después de todo este antecedente, ¿cuál es el potencial transformador de las prácticas de economía solidaria hacia transiciones post-extractivistas sostenibles en Ecuador? Las subpreguntas fundamentalmente son dos. Una, de qué manera pueden entenderse las prácticas de economía solidaria en los territorios como parte de las transiciones post-extractivas, y cómo ha influido en este potencial transformador el sistema económico, social y solidario establecido en la Constitución del Ecuador de 2008 en el periodo 2008-2021. ¿Por qué? Esta es tal vez también puede surgir, ¿por qué 2021? Bueno, en teoría, originalmente, esto fue planteado bajo el gobierno de Rafael Correa, y teóricamente el gobierno de Lenín Moreno, que le siguió a Rafael Correa, era un sucesor, ¿no? De las políticas, aunque sabemos que esto no se dio así, sino que más bien ahí hubo como un giro, ¿no? Pero de todas maneras es interesante también estudiar qué efectos tuvo eso para poder también, dado que el análisis también evalúa la sostenibilidad de estas posibles transiciones, ¿no? Y aquí, bueno, aquí ya tal vez esto ya son como líneas que me gustaría profundizar y que he subrayado justamente aquí porque quizás se relaciona más con el tema en sí mismo de desigualdad.
para poder estudiar cómo el potencial transformador del sistema económico, social y solidario se ha visto influenciado por digamos, mejor dicho, cómo poder estudiarlo un poco más a profundidad, yo me planteaba dos líneas, ¿no? La una tiene que ver con hasta qué punto el apoyo de estas iniciativas, por ejemplo, en las zonas urbanas, genera una mayor desigualdad con respecto a las zonas rurales, en cambio. Es decir, las políticas de apoyo a las economías solidarias están más concentradas en las zonas urbanas, mientras que las actividades extractivas impactan principalmente las zonas rurales. Entonces, ¿hasta qué punto hay iniciativas que conecten lo rural con lo urbano? ¿Cómo sería posible pensar en transiciones si hay recursos extraídos de las zonas rurales que se utilizan en las zonas urbanas y profundizan las desigualdades, etcétera, ¿no? O sea, pero esas ya son como algunas líneas como para quizás profundizar un poco más. Y lo mismo, cuáles son los sectores de la economía solidaria que reciben más apoyo, porque también esto nos permitiría ver hasta qué punto pues, se presentan o no como una alternativa, ¿no? a las intervenciones que he llamado neodesarrollistas. Bueno, estos son esquemas, pero aquí básicamente lo que se busca hacer es establecer esta relación entre lo que llamamos el poder transformador de las organizaciones de la economía solidaria, para o hacia una sostenibilidad de las transiciones post-extractivas. Y este poder transformador estaría, digamos, habría que evaluarlo con base a algunas categorías, las propias características de las organizaciones, elementos que he llamado determinantes internos, versus determinantes externos también, ¿no? O sea, cuál es su rol con el Estado, con las organizaciones de la sociedad civil, un poco, o sea, cómo esas distintas organizaciones están posicionadas y qué grado de vinculación tienen también, digamos, hacia afuera. Y hacia adentro, pues los valores, las prácticas que llevan su historia, sus estrategias, ¿no? Para en función de eso poder ver realmente de qué poder transformador estamos hablando y cuánto eso puede o no influir en la sostenibilidad de las transiciones post-extractivas. Bueno, aquí está un poco más en detalle, pero quizás es demasiado detalle. Sin embargo, aquí está esta idea, ¿no? De los determinantes internos y externos de las organizaciones de la economía solidaria que se plantea estudiar. ¿Cuáles son esos casos de estudio que se plantea abordar? Bueno, por un lado tenemos aquellas organizaciones que articulan o representan actores de la economía solidaria en el Ecuador, constituidos antes de 2008, ¿no? ¿Por qué antes de 2008? Pues porque eso significa que se constituyeron antes de que se instaure en la Constitución el sistema económico, social y solidario, antes de que se desarrolle toda la normativa digamos, vinculada a esta temática, las políticas públicas, etcétera, ¿no? Digamos que lograron consolidarse y desarrollarse sin el apoyo del Estado, sin una política pública que hasta cierto punto les ampare y que de hecho son organizaciones muy reconocidas justamente por su trayectoria, ¿no? Están bajo el paraguas de lo que se conoce como el Consorcio de Comercio Justo del Ecuador. Tenemos Salinerito, FEPCAMARI, también está Maquita Kuzunchik y alguna otra que se me escapa en este momento. Por otro lado, tenemos las redes regionales de economía solidaria, que más bien son estas fueron desarrolladas a partir de 2008, justamente como parte de la política pública de apoyo a la economía solidaria. O sea, estas fueron más top-down, vamos a decir, ¿no? Creadas desde la política pública, y es interesante porque es como que se ha creado una institucionalidad paralela, ¿no? O sea, es como que ya existían, o sea, no es que las organizaciones de la economía solidaria empezaron a existir en 2008 con la Constitución, sino que evidentemente tienen una trayectoria mucho anterior. Pero a partir de 2008, en parte para hacer más visible la política, no hay quienes dicen esto, se empezó a generar como una institucionalidad paralela en la cual el Estado empezó a apoyar específicamente a ciertas instituciones, a construir ciertas redes, ¿no? A veces en desmedro de lo que ya existía. Entonces también es ahí interesante hacer esa comparación, estudiar las dos. Y finalmente estas otras de acá que constituyen redes igualmente para organizaciones paraguas que agrupan a varios colectivos de economía solidaria,
básicamente porque en cambio estas surgen post 2008, pero no como una derivación de la política pública, sino que igualmente son organizaciones más bien bottom-up, creadas desde la sociedad civil, pero que en cambio así no tuvieran el apoyo directo de la política pública, digamos que ya nacen en otro contexto, en el cual ya existen leyes sobre la economía solidaria, en el cual ya existen estos instrumentos con los que no contaron las primeras, las de aquí, ¿no? Entonces, un poco por eso son como tres momentos, tres tipos de bueno, más que tipos de organizaciones, tres momentos en los cuales organizaciones que aglutinan actores de la economía solidaria han surgido, se han desarrollado, ¿no? Y un poco para ver qué posibilidades justo este potencial transformador han tenido, ¿no? Por ejemplo, las primeras que les ha costado mucho más abrirse camino y que fueron claves, de hecho, para llegar a demandar que la nueva constitución incluya la economía solidaria, y que después ya no fueron tan beneficiadas directamente por la política pública, porque más bien se generaron redes, como yo digo, paralelas, ¿no? Que eran aquellas que sí cumplían con todas las condiciones, digamos, establecidas desde arriba, ¿no? Pero que no necesariamente, o sea, que fueron creadas mucho antes y no fueron incluidas. Y estas que surgieron después. Entonces, bueno, aquí también es interesante mencionar, a pesar, claro, yo estoy realizando mi doctorado en el marco de la Flaxo y del Institute of Social Studies, pero yo también soy docente de la PUCE, Ecuador, ¿no? Que pertenece a la red Aushal. Y justamente allí en la PUCE también nosotros tenemos institutos, ¿no? Que están orientados a la investigación. Por un lado tenemos el Instituto de Investigaciones Económicas, que justamente tiene un observatorio de la economía popular y solidaria y también un observatorio de la política socioambiental. Y por otro lado, el observatorio en el que yo también trabajo directamente, que es el de el impacto socioambiental de la inversión china en Ecuador y Latinoamérica. Y es posible, y justamente estamos en ello, ¿no? Generar colaboración con ambos espacios. ¿Por qué? Pues primero, claramente porque hay un interés en los temas vinculados a economía popular y solidaria, pero también porque, bueno, se están planteando la necesidad de transiciones post-extractivistas, y esto tiene una relación muy clara con el tema de las políticas socioambientales, con el impacto de la inversión china en Ecuador, en gran parte, digamos, de las actividades de la presencia china en Ecuador están relacionadas con temas extractivos, ¿no? Entonces hay vínculos y hay líneas que se están abriendo justamente para poder desarrollar estas temáticas y en el marco de las cuales pues hay también interés de colaborar. Creo que eso sería más o menos lo que yo tenía para contarles el día de hoy. Nuevamente agradezco mucho el espacio y ya, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias, Daniela. Fue muy completo todo el panorama, ¿no? Del tema. Ok, sí te iba a preguntar ya nos vemos aquí en pantalla. Yo había notado algunas cosas, no sé si hay más manitas levantadas. También, bueno, aparte de agradecerte también por compartir esto, que sí hay varias sectores de la universidad que lo trabajan, todavía no se han unido en un estudio, como decir, transdisciplinario para verlo, ¿no? Está en económico administrativo, están los sectores de incidencia, algunas materias, como por ejemplo la mía, que es globalización y desarrollo en la maestría que coordina UTON, por ejemplo, que es la de política y gestión pública, y hay otros del programa de sustentabilidad, el mismo en migración, etcétera, que tienen bastante y mucho que ver, ¿no? Aparte de quienes estudian directamente economía solidaria, pero más desde el punto de vista económico, ahí enfrente del departamento ahí donde estamos. Yo tengo un par de cuestiones, quizás las planteo acá para detonar y mientras, si hay más, ¿no? Levantamos las manos o escribimos en el chat como siempre hacemos, ¿no? Es que es un tema bien complejo, que es difícil tratar, no se puede tratar ni en media hora de preguntas o 10 minutos, o sea, son muchas cosas que tienen que ver con la política, con la historia de esa década, ¿no? De los gobiernos
del llamado post-neoliberalismo, que querían justamente de alguna forma superar ciertos extremos de un modelo. A lo mejor no eran anticapitalistas, pero eran gobiernos cuando menos que planteaban una superación, perdón, una superación de distorsiones, de desigualdades, etcétera. En parte lo lograron, en parte no, ¿no? Dependiendo del caso, del año, incluso del periodo. Y Ecuador ha sido central en esa historia también, ¿no? Entonces, eh, te iba a preguntar sobre esa posible salida, que es una salida todavía bastante reformista, pero que se ha usado para justificar el neoextractivismo en Brasil, quizás en México también, que esa primera salida que sería, ok, seguimos de alguna manera porque necesitamos hidrocarburos, minería, extracción masiva de agua, cultivos de exportación, una política de potencia, también podríamos decir no solo económica, sino propiamente soberana, ¿no? Como algunos proyectos que tenemos aquí en curso, ¿no? Como refinerías, corredor transísmico, Tren Maya, zonas económicas especiales, etcétera. Pero que sin embargo siguen teniendo un sesgo extractivista, pero dice, bueno, pero ya es nacional, por lo menos, podemos redistribuir riqueza con lo que se consigue, podemos quizás privilegiar, no aumentar las concesiones, que fue lo que se ha hecho aquí, o sea, ya no damos más concesiones mineras de las muchísimas que ya entregaron, vamos a cobrar más impuestos, etcétera. Pero no es un cambio, les vamos a usar como anclaje para el desarrollo del sureste, esos son no los temas, y hasta cierto punto se comprenden, ¿no? Pero por otro lado, el modelo en ese sentido no cambiaría o un poco para los territorios micros en que están y en que hay oposición. Quizás para el país cambia algo, pero para la economía nacional, pero no para el territorio. Entonces, un poquito cómo va ese debate según tú, o cómo ha seguido en Ecuador, que se adelantó a esto respecto de México 15 años, ¿no? Como varias partes de Sudamérica, y entonces ese debate del post-neoliberalismo, así, sí, hay un libro que se llama El misterio del post-neoliberalismo aquí en México, porque justamente plantea ciertas cosas y otras no las puede realizar. Entonces, bueno, era mi tema relacionarlo un poco con ese movimiento político y sí, entiendo que hay un post-neoliberalismo, una voluntad de superarlo, pero claro, no es como no es como algunos modelos alternativos de desarrollo que en cambio casi superan la lógica capitalista, podríamos decir. Y ahí en el mundo andino hay muchos, que en México hay otros, o usan otra moneda o u otro tipo de forma de intercambiar, etcétera, ¿no? Y aquí les decimos modelos alternativos que van de reformismo, como estos que plantea un gobierno progresista a lo mejor, a algo más radical que está en las comunidades, en los territorios. De repente, pienso también en el zapatismo, la economía solidaria zapatista como un ejemplo, que ahí sí superaría completamente quizás o al 90% las lógicas, ¿no? Capitalistas y así. Entonces, bueno, un poquito para entre México y Ecuador, eh, son mis inquietudes. Sí, ahí, bueno, primero es complejo porque justamente, y ahora que mencionas el tema del zapatismo, me vino a la mente, ¿no? Lo del el mundo en el que quepan muchos mundos, porque el tema con las economías solidarias, con este tipo de alternativas, es justo que no buscan tener, o sea, una forma de hacer que sea igual en todas partes, ¿no? Entonces, claro, incluso el mismo post-extractivismo, no sé, autores como Budinas y otros no dicen, no debe ser, Acosta también lo dice, no debe ser una sola receta de cómo hacerlo en todas partes, lo cual sí te da como un campo amplio, ¿no? Qué sé yo, opuesto al modelo de desarrollo tradicional, que es como las de 5 etapas que todos debemos seguir y vamos a llegar al desarrollo. O sea, es totalmente opuesto a eso, pero al mismo tiempo te deja muy abierto, justo el, bueno, entonces, ¿cómo? Em, Estaba pensando en el tema de los gobiernos progresistas y la crítica allí, bueno, al menos lo que puedo decir por el caso de Ecuador es que eh, estaba muy presente, por ejemplo, en el discurso de Rafael Correa en algún momento, esta idea de salir del extractivismo con más extractivismo, y eso era algo o sea,
cuestionaba mucho el alcance de la propuesta, ¿no? O sea, cómo la idea era sí cambiar la matriz productiva, sí fomentar, yo qué sé, la industrialización, llegar en algún punto a un modelo que no se base solamente en la explotación de materia prima, pero las críticas apuntaron mucho a decirle, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo tú hablas de salir del extractivismo generando más impacto con la actividad minera, ¿no? O sea, como que ahí había una inconsistencia en esa propuesta y por eso, pues, para muchos realmente ahí es donde estaba la debilidad, ¿no? No estaba realmente planteando una transición, porque se mantenía en el mismo tipo de actividades, se profundizaron, solamente que cambiaron de manos, vamos a decir, es decir, que en este caso eran los estados los que podían gestionar las rentas percibidas por la explotación de los recursos, pero no es que necesariamente se minimizó o se disminuyó el impacto de este tipo de actividades. Entonces ahí es donde está, eh, ahí es donde está la crítica. Además de que, claro, o sea, se cerró la entrada a ciertos capitales, pero se abrió a otros. Por ejemplo, el caso de China, ¿no? Que ha tenido una altísima inversión y también hemos tenido un altísimo endeudamiento justamente por temas de explotación, por temas de infraestructura, de hidroeléctricas, etcétera. Entonces ahí es donde ya de por sí qué tan alternativo o qué tan distinto fue el modelo propuesto, es ahí donde está el centro, ¿no? de la crítica también. Y de ahí pues también qué tan sostenible pueda ser. Eh, de allí, ¿qué más? No recuerdo qué más era parte de la pregunta, pero veo que está escrita aquí. Eh, bueno, en el caso de es importante también mencionar que se habla de transiciones, justamente porque no se puede dejar las actividades extractivas de un día para el otro, ¿no? Entonces, el mismo Udinas, por ejemplo, habla de distintos grados, y es por eso que habla de las actividades, el extractivismo depredador, que sería el que estamos enfrentando ahorita mismo, eh, y de otros niveles, ¿no? Hasta lo ideal sería llegar al indispensable. O sea, de todas maneras, no es que va a desaparecer totalmente, pero sí habrá ciertas actividades con menor impacto que deban mantenerse, porque claro, tampoco podemos totalmente ignorar el hecho de que no nos vamos a cerrar, ¿no? Como economías, o sea, no podemos en este punto hacer eso, pero sí escoger un poco más, o sea, qué tipo de actividades deberían mantenerse y en qué condiciones y cuáles definitivamente no, cosa que en este momento no, pues no existe ni se está tomando tampoco en cuenta en las políticas públicas. Y como lo decía yo, ya ni siquiera es una consideración normativa o moral, ¿no? Sino que es una obligación, porque realmente tampoco es que nos quedan muchos años de recursos, ¿no? O sea, si lo quisiéramos ver desde ese punto de vista, y que no es para nada el mío, digamos, pero si quisiéramos verlo desde ahí, igual y la disponibilidad de recursos petroleros, por ejemplo, ya es limitada. Entonces hay que pensar en alternativas, sí o sí. No sé si eso responde a la pregunta, más o menos. Sí, sí, no, muy bien, gracias. No, y ni siquiera era totalmente una pregunta, sino una serie de lucubraciones, Sí. pero sí canalizaste muy bien. Entonces ahí va. Tengo Pero una pregunta ahí que la veo ahorita, que es sobre qué se refiere sí, economía solidaria. Sí, bueno, a veces, no sé si les pasa, uno trabaja en un tema tanto que a veces ya uno mismo se complica en definirlo, ¿no? Pero sí, diríamos que, a ver, hay varias formas de definir la economía solidaria. Podríamos hablar, algunos hablan del tercer sector, es decir, que no está enteramente en lo público ni tampoco enteramente en lo privado en búsqueda de lucro, sino está como en, podríamos decir, es un tercer punto, ¿no? O sea, son actividades desarrolladas desde la sociedad civil, no son públicas, pero no buscan necesaria y exclusivamente el lucro, ¿no? Entonces, esto se va a ver en el tipo de organizaciones, en cómo se gestionan. Aquí a este sector pertenecen las cooperativas, las asociaciones, ¿no? O sea, que buscan, sí, generar recursos, canalizar obviamente la venta de sus productos, pero no con el único objetivo o con la maximización del lucro como el objetivo. Más o menos por ahí, no sé si tal vez con eso
pude dar una idea de lo que va, ¿no? Pero sí, quizás el actor paradigmático de la economía solidaria, por ejemplo, son las cooperativas, aunque también existen muchos otros tipos de organizaciones que forman parte del sector. Y ahí es justo donde entra un poco el problema, por lo menos que hemos tenido en Ecuador, porque la política pública apuntó mucho a ver, vamos a identificar cuáles son las organizaciones de la economía solidaria para que puedan beneficiarse de la política pública. Y ahí es donde yo decía que se generó casi hasta una institucionalidad paralela, porque ya hay organizaciones de larga data trabajando en esta área y sin embargo, como se pusieron criterios tan cerrados, ¿no? Tiene que ser una cooperativa formal, tiene que tener tantos miembros, tiene. Entonces, eso dejó a muchas otras organizaciones fuera y eso también ha sido muy cuestionado. O sea, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando si hay tantos actores que también hacen economía solidaria y se quedaron un poco fuera de los beneficios? ¿No? Gracias, Daniela. Sí, también eh, en algunos casos lo conocemos como comercio equitativo y Sí, claro. derivado de la economía solidaria cuando ya Ah, internacionalmente así. ujú, Ya digo, es así como lo empecé yo a conocer, pongamos así que en sí, los sí, sí, sí. 90, pero Ujú, finalmente implica modelos organizativos potencialmente diferentes, ¿no? sí. Y sí, economías más efectivamente equitativas internamente dentro de la Ujú. organización, pero también hacia afuera y ese tema. Y lo, Sí, ahí, ay, perdón, perdón, perdón. no, no, solo después, no, si quieres rebotar, Sí. y Lupe después la pregunta que tiene. Ok, sí, solo quería complementar un par de cosas, justo porque había otra pregunta que no la respondí, que ahorita me acordé que lo leí por ahí. ¿Cuál era la relación con el buen vivir? Entonces, el buen vivir es como el gran paradigma, o sea, es que es mucho más amplio. Digamos que la economía solidaria estaría dentro como en el aspecto económico, cómo se podría canalizar y manejar una parte, ¿no? Pero digamos que el buen vivir es ya casi hasta filosófico, o sea, es mucho más amplio, es el gran paraguas, como digo, dentro del cual se inserta en el aspecto económico la economía solidaria. Y justamente lo que has mencionado, Fabricio, también, claro, la economía solidaria está directamente vinculada con el tema del comercio justo, porque tal cual, ¿no? O sea, la idea es que ya el momento de construir redes, de generar como ya estos intercambios, digamos, sí, internacionales, exista esta perspectiva, pero está basada en los valores de la economía solidaria, que implica un reconocimiento justo a los productores, que no se vaya la mayor cantidad de ganancia en los intermediarios, ¿no? Qué sé yo, y que haya, que la producción, que toda la cadena de producción esté vinculada a una serie de valores, ¿no? De respeto a los derechos humanos, qué sé yo, o sea, estas cuestiones están vinculadas. De hecho, por eso varias de las organizaciones que mencioné hace un momento en Ecuador, las más grandes de economía solidaria, forman parte de lo que se llama el Consorcio Ecuatoriano de Comercio Justo, ¿no? Porque justamente lo que buscan es agruparse para poder pues canalizar desde allí las exportaciones y las relaciones con el exterior. Creo que tenemos una Lupe. pregunta, ¿verdad? Sí. Ujú. Sí, bueno, primero muchísimas gracias por las dos exposiciones muy interesantes. Y yo, bueno, quería comentar, Daniela, que a mí sí me cuestiona como esta dificultad que tú decías, bueno, pues hay una historia de esfuerzos, ¿verdad? En todos estos proyectos del comercio justo, de economía solidaria, quienes hayan participado en la educación popular de alguna u otra manera, pues sabrá de estos proyectos que muchas veces inician y mueren, ¿verdad? Porque no hay condiciones de organización, estructurales, políticas, etcétera, para fluir. Y cómo en otras ocasiones se logra el gran sueño, ¿no? De esa unión y de esa posibilidad que nos lleva a mantener la esperanza. Y yo quería saber tu opinión como en una mirada latinoamericana. Finalmente estos esfuerzos están desde hace muchos años, desde la educación popular, ¿no? Está ahí presente, crece en algunos lugares, en otros no, etcétera. Pero al mismo tiempo tenemos esta realidad latinoamericana que yo te escuchaba a ti ya, Fabricio, hace un momento y me recordaba este libro del mal desarrollo Mm, de mm, Suampa, ¿verdad? María Estela, ujú, que entonces ya habla de una división global
del trabajo y decía, pues América Latina, con gobiernos progresistas y conservadores, el extractivismo ha permanecido, pues, ¿no? Oh, Y quería preguntarte, bueno, cuando vemos eso, que decimos, bueno, una alternativa política tal vez de un giro, pero pues vemos que en el extractivismo no se mantiene, o sea, no sucede y se mantiene. Entonces, tú hablabas hace un momento de grados. ujú. No sé, esa afirmación de decir, pues sí, el extractivismo está ahí en un tipo de política y en otra, ¿no? Pero cuando ves, por ejemplo, esas líneas a veces muy conservadoras y un progresismo, pues que no lo es tanto, pareciera que se diluye, pero tú encuentras en América Latina, en tu mirada, en tu análisis, como pues alguna beta que haga diferencia, que digas, bueno, un poco si hay alguna diferencia o realmente sí podríamos afirmar o considerar que es lo mismo cuando el contexto político es uno u otro. Es una pregunta complicada, pero agradezco la pregunta. Em, bueno, creo que se puede responder desde, estaba pensando en dos cosas ahorita, no sé si capté totalmente la pregunta, pero yo estaba pensando en dos cosas. Evidentemente, a ver, creo que sí, y quizás parte de lo que quiero estudiar, justamente, ¿no? O sea, creo que sí marca una diferencia que por lo menos los temas se debatan y que por lo menos, qué sé yo, a pesar de que todavía era justo uno de los debates que tenía con la universidad allá en el marco de la investigación doctoral, bueno, sí, una cosa es el deber ser, una cosa es que lo pongamos en la Constitución y otra cosa es que simplemente, por supuesto, pero también habría que ver, bueno, no es cualquier cosa, pues que lo que está en la Constitución, porque al menos de allí empieza a emanar política pública, directa, ¿no? Claro, luego igual podemos estudiar las limitaciones y decir sí, pero tantas organizaciones se quedaron afuera, etcétera. Pero es un tema que está sobre la mesa ahora, que no lo es, que antes era impensable. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Ecuador puedo decir, a pesar de los cambios de gobierno que hemos tenido y que son líneas, pero tan distintas, o sea, lo que tenemos ahora, bueno, no sé, y lo que viene menos. Pero incluso ahí no ha desaparecido. Yo, por ejemplo, mientras trabajaba en mi tesis, decía, bueno, ¿qué va a pasar con la economía solidaria? Yo no sé qué va a pasar con el gobierno de Lazo. O sea, yo sí tenía como esa preocupación de va a desaparecer todo y ahora qué tesis voy a hacer. Pero, por ejemplo, no, o sea, incluso se ha mantenido. Entonces, yo creo que no es, claro, porque no es tan fácil, no, eso está en la Constitución, no puede tampoco desaparecer totalmente. Entonces, creo que, claro, sí hay un cambio, sí por lo menos se genera, hay apertura, ¿no? Que del otro lado sería totalmente imposible. O sea, tal vez sí, ahí es importante, es interesante esa reflexión de decir, a ver, o sea, tampoco es que es totalmente lo mismo y que no importa quién esté, porque sí ha habido por lo menos la consideración del tema y el hecho de ponerlo en el debate y en nuestro caso, y creo que en Bolivia, no sé si en algún otro país de la región, ahí sí me falta el dato, pero pues que llegaron al nivel constitucional, ¿no? Eso por ese lado, o sea, sí, hay que reconocer esa diferencia, pero también hay que reconocer sus limitaciones. Y eso es un poco lo que yo quiero estudiar, por lo menos pues en el caso de Ecuador. Por otro lado, ¿por qué también me interesa irme justo a los territorios, a las organizaciones? Es por ver, o sea, qué sostenibilidad puede tener eso, más allá, independientemente de las distintas líneas, de los distintos gobiernos que se tenga, eh, qué tan, eh, qué tan sostenible es desde los mismos actores, ¿no? En sí, las iniciativas de la economía solidaria. Y por eso las primeras, de los tres tipos de casos, digamos, que yo quiero estudiar, las primeras son muy importantes porque tienen una trayectoria de más de 50 años, ¿no? Y han estado allí, como ellos, tuve la oportunidad de entrevistarlos a varios de ellos, ¿no? Y sus representantes y dicen, bueno, al final, sí, la economía solidaria llegó a la Constitución en gran parte por nuestra lucha, porque nosotros hemos estado ahí. Por eso también tienen tanta resistencia ahora al ver que en algunas cosas quedaron fuera después. Pero creo que ese rol también es muy importante para la sostenibilidad y creo que eso sí existe en varios países de la región, o sea que hay movimientos importantes, ¿no? De economías alternativas, de agroecología, de trabajo en red.
Entonces creo que a eso también hay que ponerle atención y como digo, considero el caso de aquí mismo, el caso de México, el caso de Argentina, donde hay un importante desarrollo, ¿no? de los movimientos de economía solidaria, ¿no? También. Entonces, eso es lo que podría comentar. Gracias por la Muchas pregunta. gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas o temas. Creo que si no hubiera más, pudiéramos, digo, estar en contacto. Eh, Mientras invito a quien quiere apuntar su nombre, que es como asistencia del cuerpo académico, aquí hacemos esa pase de lista. Entonces agradecer a Cecilia y Daniela. Tenemos aviso parroquial a las 5 de la tarde, este evento de geopolítica en el Medio Oriente, edificio B, sala de lectura, 17, 19 horas, ¿no? Y vienen dos personas expertas de la Ibero Puebla y creo que habrá ahí, pues, la ocasión de platicar, ¿no? Sobre eso. Y otra cosa, falta una sesión nada más para terminar el cuerpo académico, que es el día 30, pero yo estaré de estancia 2 semanas y media en 2 estados de Brasil, en 2 eventos internacionales y dando un curso, 2 cursos. Entonces no la voy a poder manejar yo, pero creo que si podemos, yo trato de conectarme si tengo el horario libre. Y nada, es una sesión de apoyo al doctorado en ciencias sociales con Gerardo y algunos y algunas estudiantes, pero la vamos a confirmar por mensaje nomás, que ese día 30 de noviembre sería el cierre básicamente de este espacio de este semestre. Y seguimos con el tema de este libro, de las propuestas para León. Están llegando más, pero todavía faltan. Falta una semanita más o menos para que se cierre y si no alcanzamos 10 propuestas, difícilmente se va a aprobar como publicación, así que ánimo a invitar estudiantes, doctorandos, doctorandas, maestrantes, o sea, cualquiera de la comunidad puede participar con estos textos breves, ¿no? Entonces, bueno, perdón Daniela, Cecilia, que les pasé los avisos internos aquí para que se integren también al quehacer de nosotros y nosotras acá. Entonces, espero estar en contacto, vernos pronto. Ahí tenemos los correos, pero si alguien más quiere, yo se lo paso o preguntan también a Brenda y Larissa que invitaron, que agradezco por haberlas invitadas directamente también aquí. Y bueno, sí, Cecilia, los textos breves son cualquier tema, pero relacionado con el municipio de León y de parte de alguien de la comunidad ibero, es decir, profesores de asignaturas, académicos, perdón que no lo precisé justamente porque para el contexto interno, entonces sí es más relacionado sí, con personas que o trabajan o estudian aquí o están en el cuerpo académico fijas, digamos, y entonces también participan. Entonces un abrazo y nos vemos a la siguiente intentando y ya, gracias de nuevo. Muchas Abrazo. gracias. Gracias. Bye. Gracias, nos vemos, Adiós. bye. Gracias. Saludos. Saludos.